Hola a todos, hola a todas, espero que estén muy bien y que este episodio y este saludo los encuentre fantástico donde sea que estén. El día de hoy estoy haciendo algo que hace mucho tiempo quería hacer, que es el lanzamiento de un podcast. Un espacio en el que pueda compartir un poco de todas estas cosas que hace ya tantos años vibran en mi corazón y se han convertido en mi pasión, a veces en mi obsesión, pero seguro que sí, en algo muy bonito y que me ha abierto muchas puertas y acercado a muchas personas. Y eso me tiene muy contento y por eso quiero abrir este espacio para poder compartir y profundizar más. Así que, ¿cómo voy a comenzar este episodio? Es por la vía de una introducción para que sepan de qué voy a estar hablando, qué es lo que voy a estar haciendo y así ya de una saben si resuenan o no con lo que van a escuchar. A lo largo de estos episodios lo que quiero hacer es poder compartir con ustedes un poco de todo lo que he estado explorando y eso significa hablar sobre budismo, sobre yoga, distintas filosofías de la India, hablar sobre la mente, sobre emociones, sobre el alma. Los budistas no creen que hay un alma, pero vamos allá porque el alma es un concepto muy bonito y de cualquier manera es solo una palabra para describir algo maravilloso. Vamos a hablar sobre karma, vamos a hablar sobre plantas medicinales, sobre viajes por el mundo, sobre enfermedades incurables que terminaron curándose, sobre sincronías, encuentros. Quiero contarles sobre los distintos lugares que he viajado y cómo ellos me han inspirado, cómo he tenido la suerte de conocer a personas con conocimiento profundo y que me han ido abriendo esta cabecita que en algún momento estaba más cerrada y ahora cree mucho en el misterio y en elementos de la vida más sutiles que antes no formaban parte de mi experiencia. Voy a estar hablando de eso y probablemente de mucho más y voy a aprovechar también a introducirme ya que seguro hay muchos que me conocen por las redes sociales o por la vida, pero varios irán llegando acá por primera vez, entonces vamos allá. Mi nombre es Camilo, soy en este momento al menos, porque todo es cambiante, profesor de meditación, me enfoco mucho en psicología budista, también soy profesor de yoga y ahí me he especializado en prácticas internas. Tuve todo un romance con el yoga poderoso del Ashtanga, el Hatha, también sobre el Iyengar, pero últimamente estoy mucho más enfocado en llevar esto más hacia adentro, ¿no? A convertirnos desde lo sutil. Por supuesto, la corporalidad es muy relevante en esto también, pero últimamente he estado orientándome más en ello. Antes de ingresar a este maravilloso mundo, trabajaba como abogado medioambiental, un trabajo que me encanta, que en su momento lo hice con mucho orgullo, pero ciertamente la vida nos va presentando distintos caminos y en este instante estoy transitando uno diferente. ¿Y cómo fue que llegué hasta acá y cómo ocurrió un cambio tan drástico o tan radical en mi vida? Y esto me gustaría poder contarlo acá para empezar a notar las convergencias y todos los puntos comunes que existen entre las personas y que ojalá mi historia pueda de alguna manera reflejarlos, porque yo siempre me veo reflejado en las historias de los demás y es una forma muy bonita de crecer y de entender que lo que sea que nos ocurre no es algo que nos ocurra de forma aislada y podemos empezar a navegar en esta idea de ser una humanidad compartida, una gran familia en la que podemos ir aprendiendo los unos con los otros y los unos de los otros. Así que voy a contarles un poco de mí y cómo fue que ocurrieron estos cambios.
Todo comenzó, como en el caso de muchas personas, si no todas, a través de un evento casual que después entendería no era tan casual. Y esto ocurre cuando yo tenía 22 años, cuando estaba en la universidad estudiando Derecho. En ese momento me enfermé de la tiroides. Por primera vez en mi vida tenía una enfermedad que parecía bastante más que un resfriado. Tuve lo que se llama un hipertiroidismo, con mi metabolismo completamente acelerado, taquicardia, sin poder dormir por las noches, ansiedad. Y en ese momento, que todavía no me adentraba en estas disciplinas más sutiles, simplemente se lo podía atribuir a una coincidencia. Porque otra razón, alguien saludable que siempre ha hecho mucho deporte podía llegar a enfermarse. Y lo que pasó en ese momento fue que fui a los doctores, endocrinólogos, y todos me decían: no, Camilo, esto no se sana. Lo que tú tienes es muy, muy difícil que se sane, casi nunca ocurre. Lo mejor que puedes hacer es que te quites la tiroide o que te la quemes y que empieces a tomar pastillas por el resto de tu vida, porque ahora vas a ser hipotiroideo una vez que te saques la tiroide. Por supuesto, yo soy muy testarudo y dije: en ningún caso voy a hacer eso. Intentemos que esto se vaya. Y la recomendación era tomar medicamentos durante un año. Y eso hacía que la enfermedad se regulara. Pero esto estaba orientado sobre todo a buscar la regulación para que una vez regulado pudiese operarme. Pero excepcionalmente uno podía intentar y ver si es que la enfermedad remitía después de un año completo de pastillas. Pero me dijeron que muy probablemente no iba a ocurrir. Y efectivamente el primer año no ocurrió. Y me dijeron: Camilo, bueno, esto era lo que iba a pasar, siempre pasa, así que es hora de que te quites la tiroide. Y muy testarudo les dije: no, de ninguna manera, vamos a intentar nuevamente. Y lo intenté nuevamente y ocurrió exactamente lo mismo, y una tercera vez y ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué estaba pasando? Y aquí es donde yo empezaría a explorar otras alternativas. Lo que estaba pasando es que lo estaba abordando desde una perspectiva enteramente física. Y hay dimensiones del ser humano que permean a lo físico y están intercomunicadas. Y esa fue una época en la que comencé a practicar yoga. Ahora, tengo que hacer el reconocimiento de que cuando empecé a hacer yoga no tenía idea de lo que era y solo fui a la primera clase porque quería ser invertida. Me acuerdo que veía a un tipo en Instagram que hacía unas poses maravillosas y tenía unos abdominales mejores que los míos. Entonces dije: bueno, vamos a ver si con esto logro hacer cosas increíbles con el cuerpo. Y eso fue lo primero que me llevó al yoga. Pero de nuevo, como tantas cosas en la vida, muchas veces entramos por una puerta pero terminamos saliendo por otra. Y cuando entro al yoga empiezo a notar que efectivamente mi cuerpo empieza a responder, pero también mis emociones. Me doy cuenta que en distintas posturas siento ansiedad o me siento incómodo, y empiezo a notar más mi mundo interno, porque si bien en el yoga uno está muy atento a lo que hace con el cuerpo, al mismo tiempo estás notando y observando qué ocurre dentro tuyo y empiezas a ver tus patrones, empiezas a ver si te comparas, si estás tranquilo, si estás nervioso, nerviosa, hacia dónde miras, cuáles son los pensamientos que vienen hacia ti, etc. Y de aquí lentamente empiezo a adentrarme un poco, digamos en una primera pincelada, en este mundo de notar, de empezar a notar. Algo que después se convertirá en uno de los temas principales de mi vida: notar, ser capaces de ver y de saber lo que está ocurriendo. Esta es la primera parte. Pero aquí todavía no me sanaba. Y ocurrió que en el proceso de estudiar Derecho y luego dar mi examen de grado, una vez di mi examen de grado,
Empecé con un problema para dormir por las noches. No podía dormir, me costaba respirar y estuve como 2 meses, ¿no? Sin ser capaz de dormir. Imagínense lo potente que eso es. Y no solo no era capaz de dormir, sino que no estaba cansado. Estaba tan hiperventilado por distintos sucesos de mi vida que exploraremos en otros episodios que no era capaz de dormir y aún así no estaba cansado. Pero eso obviamente no era sostenible y un día que estaba con unos amigos en el Valle del Elqui, tierra mágica, fuimos a caminar, a hacer un trekking y en la mitad del trekking me empecé a sentir mal, no sabía qué me pasaba, simplemente me sentía súper incómodo conmigo mismo, vuelvo a la carpa, estábamos acampando y ahí empiezo a sentir algo que jamás voy a olvidar. De repente mi cuerpo entero se empezó a llenar de hormigueos, de vibraciones potentes, como cuando se te duerme una parte del cuerpo y luego viene este remesón. Y esto me inundó por completo. Cada célula de mi cuerpo estaba vibrando, era como un taladro dentro mío. Y en ese instante pensé que estaba teniendo un derrame cerebral, no sabía lo que me pasaba. Y recuerdo mirar a mis amigos y decirles, fa, chiquillos, parece que me estoy muriendo. Parece que me voy a morir. Y mis amigos mirándome con cara de Camilo, ¿qué te pasa? Y estaba teniendo una crisis de angustia, muy similar a una crisis de pánico. Y bueno, para hacerlo corto, después de eso entraría en un periodo de ansiedad, de no poder dormir por las noches, lo que me llevaría después al psicólogo, a psicoanálisis. Y junto con psicoanálisis empecé a leer muchas cosas nuevas, empecé a abrirme a este mundo de las emociones. ¿Por qué nos pasa esto, no? ¿Por qué sentimos cosas que no nos gustaría sentir? ¿Y cuál es la raíz de eso, no? Y desde ese lugar empecé a entrarme más en yoga y eventualmente con el tiempo fui encontrando la raíz de lo que me ocurría y era que estaba desconectado de mi sentir, de mis emociones. Toda la vida había sido muy racional y eso obviamente me había servido mucho porque la razón es una herramienta potente, muy poderosa, que nos permite dividir, nos permite clasificar, nos permite conocer. Pero no todas las experiencias pueden ser entendidas exclusivamente desde la razón. Y en mi caso lo que ocurría es que sentía emociones, pero no me contactaba con ellas, no lograba entender lo que me querían decir al 100%, o vivía muy en oposición con estas emociones, encontrando siempre buenas razones para oponerme a esas emociones. Y ahí empecé a notar que tenía problemas para confrontar, me costaba imponer mi postura cuando era necesario o poner límites saludables, sobre todo en aquellos escenarios en los que mi emocionalidad o mis miedos estaban involucrados, ¿no? Obviamente como abogado tenía que hacerlo constantemente, pero en ese escenario profesional me salía de forma sencilla, porque yo en sí no estaba involucrado, mis emociones no estaban involucradas. Entonces, pese a que todo el mundo pensaba, o podía haber pensado, que yo era una persona expresiva, que defendía siempre sus ideales y sus posturas, lo cierto es que cuando se trataba de las emociones, me era más complejo. Y todo eso, a la larga, fue derivando en que me enfermara. Y gracias a esta enfermedad, pude tomar conocimiento de lo que ocurría dentro mío y se me abrió la puerta a una nueva vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando me doy cuenta de esto y me doy cuenta que tengo que empezar a cambiar, me permito, ¿no? Por primera vez, empezar a escuchar estas emociones y que me lleven a donde me tengan que llevar, aun cuando esto implique
ir contra estándares que tenía, ir contra cánones morales preestablecidos. Un poco fue animarme a la vida, explorar con más libertad mi sexualidad, poder degustar sin tener que sentir culpa distintos manjares para todos los sentidos, ¿no? Poder comer cosas deliciosas, poder animarme a viajar a lugares nuevos, poder animarme a tomar decisiones desde la intuición, desde ese impulso que dice, wow, esto podría ser para ti. Y recuerdo incluso haberlo practicado cuando todavía no entendía muy bien de qué se trataba esto de la intuición y empezar a hacerlo en pequeños momentos de la vida, como, ok, hoy día voy a decidir muy arbitrariamente por qué calle voy a caminar de vuelta a casa o qué sabor de helado voy a comer. Pequeñas herramientas, ¿no? Para ir descubriendo esto. Y empiezan así uno de los años más hermosos que he tenido, y en esa época seguía trabajando como abogado, pero estaba muy conectado con mi disfrute. Y eso me llevó a cosas lindas, a tomar decisiones difíciles, a explorar. Y cuando ya empecé a sentir, ¿no?, este empoderamiento y me di cuenta que el yoga había sido súper importante y me había hecho muy bien en este camino, es que tomo la decisión que venía, ¿no?, sintiendo hace mucho tiempo, de irme a India. En ese momento todavía no estaba haciendo un salto al vacío. En ese instante no buscaba cambiar de vida. Había postulado para un máster en desarrollo sostenible en Inglaterra. Y dije, ok, antes de que empiece el máster quizás puedo viajar unos meses por Asia como parte de estas aventuras que quería tener en la vida. Y así es que me fui a India y, en resumen, de ahí en adelante cosas maravillosas empezaron a ocurrir. Eh, por tiempo y para hacer este primer episodio más breve no voy a ir a los detalles, pero ahí fue que empecé a contactar con el budismo, primeros retiros de meditación, contactar con el yoga, hice un instructorado de yoga en la ciudad sagrada de Rishikesh junto al Ganges. Visité muchos lugares en esa época, fui a Japón, fui a Bali, fui a Tailandia, me moví por muchos lugares, pero ciertamente fue India el que más cautivó mi corazón. Y aquí voy a retomar la historia del comienzo, porque ¿qué pasó? La historia del hipertiroidismo. Todo este tiempo yo había estado tomando pastillas para la tiroides, pero coincidía que los últimos 2 años lo seguía haciendo mientras hacía todos estos cambios internos. Y me acuerdo que estaba haciendo un retiro vipassana, que es un retiro de silencio de 10 días, de meditación budista, lo estaba haciendo en Myanmar. Y fue ahí, en ese retiro, que se me acabaron mis pastillas. Y los últimos días, los pensamientos en mi cabeza empezaban a aparecer, ¿no? ¿Qué pasa si esto vuelve cuando estás viajando? Considerando que no es una enfermedad grata el hipertiroidismo, es bastante complicada. Y apenas terminó el retiro, recuerdo que me empecé a sentir estos síntomas, los mismos que tenía cuando cada vez que terminaba de usar las pastillas y la enfermedad volvía. Y dije, ok, voy a abrazar esto que está ocurriendo. Y fue una semana en que sentí esa ola de síntomas que aparecía, los abracé como nunca antes lo había hecho. Y esa fue la última vez que supe del hipertiroidismo. Y eso ya van más de 6 años, casi 7, con los exámenes de sangre al día. Y así fue que se me sanó esta enfermedad a través de poder comunicar lo que sentía, de poder conectar con las emociones y de poder abrirme a que nuestro mundo interno puede revelar aspectos
relevantes de lo que buscamos, queremos y necesitamos para la vida. Y bueno, después de eso, en septiembre, me entero de que no me había ganado una beca que yo estaba esperando para irme a estudiar al extranjero. Y en esa oportunidad tenía mucha fe respecto a que iba a ganarme esa beca, y no había preparado ningún plan B. Así que la vida simplemente me llevó a que me quedara en Asia, y en ese instante hice el reconocimiento, ¿no? De que si bien ese máster era muy lógico y era un paso inevitable a seguir si seguía en el mundo del derecho, lo cierto es que no lo buscaba desde el corazón. Y como ya ahora estaba en el camino de escuchar al corazón, tuve que mirar hacia adentro y ver qué era lo que quería. Y eso me llevó a quedarme en Asia y a profundizar sobre yoga. Y ahí viene un periodo maravilloso donde me permití adentrarme sobre todo en el mundo de la psicología budista y distintos cursos de yoga también. Y estuve más de 6 meses en retiros. Mientras seguía pasándolo bien, me gustó mucho en ese momento explorar el mundo del baile a través de la expresión. El ecstatic dance, que quizás algunos conozcan, parecido a la biodanza, dependiendo de cómo se le tome. Y, y disfrutando, por primera vez sentía que estaba donde tenía que estar, pero no solo porque la inercia me llevaba, sino porque yo lo quería. Y bueno, así pasaron los años, estando en Asia, y ya luego viene la pandemia, llegan momentos de ponerme a compartir, y, y ahí empiezo a enseñar yoga, a dar clases de meditación, clases de filosofía. Y empieza una nueva etapa muy bonita donde se me encuentra ahora, muy contento de poder mostrar que hay mucho más de nosotros de lo que sabemos, que la realidad es mucho más fluida de lo que pensamos, que aquello que llamamos realidad puede no necesariamente serlo, que tenemos esta creencia de que estamos en la vida para sobrevivir, que venimos solamente a estar, pero hay un indicador interno que nos muestra que hay más. Y ese indicador interno es la felicidad. Es una palabra bien ancha, una palabra profunda y difícil de definir, pero cuando me refiero a felicidad acá me refiero a un estado interno de paz, de presencia, de coherencia, de saber que estoy donde tengo que estar, y no porque ese lugar sea necesariamente agradable, sino porque entiendo que la vida me ha llevado ahí y yo puedo hacer algo con ello. Y al entender que este indicador interno nos puede revelar caminos a seguir, podemos empezar a tener una vida muy distinta, donde nos damos cuenta que el amor es esencial, un concepto del cual yo creo que hay muchas personas que les da vergüenza hablar. El amor parece algo tan de revista, tan de novela, y es una energía tan potente, que nos lleva a tomar decisiones desde el valor, desde la intuición, que nos lleva a poner nuestra vida como un acto casi poético, donde podemos no solamente estar, sino también podemos ser y podemos expresar y podemos conectarnos con personas increíbles y crecer y empezar a saborear las distintas capas de la vida y darnos cuenta que
De alguna manera, el universo nos invita con sus leyes a ir hacia adentro para, desde ese lugar, conocer cuál es la respuesta a esa pregunta que palpita muchas veces en nuestro corazón, que es: ¿de qué se trata este juego? ¿Por qué estamos acá? Y es muchas veces cierto que esa respuesta se halla en el silencio más que en las palabras. Pero ese silencio es difícil de adquirir, porque no es solamente un silencio discursivo, es también un silencio de prejuicios y un silencio de barreras conceptuales y emocionales también, que nos alejan de lo que está ocurriendo. Y en esa pregunta y en las posibles respuestas es donde yo he encontrado los últimos 6 años de mi vida, y un poco más antes también, el barco que me está llevando por estas aguas. Y es sobre esto, sobre lo que voy a estar hablando a lo largo de los siguientes episodios. Puede que me haya extendido un poco en este. Como muchos saben, peco de ser Géminis, y eso me lleva muchas veces a hablar bastante. Espero hacerlo siempre con cariño para no aburrirlos y poder darles puntos de referencia que puedan servirles en sus etapas y en sus procesos, en sus caminos y en la vida. Así que con esta introducción los dejo muy invitados a que disfruten de los siguientes capítulos, donde vamos a estar hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con nuestro mundo interno, también por supuesto con el mundo externo. En general yo no veo una división entre ambas, lo pongo ahora así para efectos de la explicación, pero también empezar a entender las correlaciones que existen entre lo externo y lo interno, y todas las coincidencias que se producen y las implicancias o los reflejos, las proyecciones cuando uno se alinea interiormente. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de terapias alternativas, vamos a hablar de cosmovisiones, vamos a hablar de dioses o deidades, de símbolos, vamos a hablar de misterios, vamos a hablar de todo lo que nutre el corazón, y espero que me puedan también ir preguntando o comentando qué cosas les gustaría a ustedes saber para poder ir profundizando de forma colectiva en las distintas disciplinas o las distintas temáticas que nos interesan. Así que con eso me introduzco este podcast y me despido también para encontrarnos en el siguiente, donde ya iremos de a poquitito adentrándonos en todos los misterios que juntos podemos recorrer. Que tengan todos y todas un maravilloso día y nos encontramos en el siguiente. Chao, chao a todos.